Particularmente en este tema, también, sé lo que significa perder a una mamá. Y aún así, estoy consciente de que a pesar de mi experiencia personal, no podría abarcar ni entender todas las posibles, emociones o sentimientos que cualquiera puede sentir cuando pierde a una mamá, pero al haberlo vivido, tengo también una idea. Así que quiero que hoy te sientas muy acompañada, muy acompañado con las palabras que hoy te voy a compartir y que puedas, por lo tanto, encontrar alguna que otra herramienta para iniciar un proceso de sanación, porque es un camino largo. Yo perdí a mi mamá en diciembre del 2015 y cada año lo vivo diferente y lo sobrellevo mucho mejor. Y por eso es que he confiado tanto en la tanatología para poder compartir este mensaje con muchas personas más y que encuentren como yo estos recursos que tiene la tanatología para tener de qué aferrarnos y volver a reencontrar el significado y el gusto por la vida. Hola, soy Jessica Juárez y estás en Mi Caja de Herramientas, un podcast donde comparto contigo las mejores herramientas psicoafectivas para aplicar en tu vida cotidiana. Acompáñame. Ya les decía, el 10 de mayo es una fecha muy importante. Yo creo que en muchos países y seguramente en Latinoamérica lo será, particularmente en nuestro país, que es donde la mayoría de la gente que se conecta está. Es una fecha crucial. Tenemos en ese día la oportunidad de celebrar la vida de nuestras mamás y compartir con ellas y con familia, con abuelas, con tías, con todos los seres queridos, pero particularmente en todas aquellas mujeres de nuestra familia que juegan el rol de la maternidad. Tenemos la oportunidad ese día de celebrarlas, de festejarlas, de apapacharlas, de quererlas, de consentirlas. Hay muchas posturas al respecto. Hay quienes dicen que esto es más una mercadotecnia, como pasa con el Día del Amor y la Amistad, y que realmente pues deberíamos festejar y querer y consentir a nuestras mamás todo el tiempo, no solamente una fecha. Pero para mí es un recordatorio. Creo que ciertas ambas cosas. Es importante que nosotros cuidemos nuestras relaciones familiares, pero que sí particularmente aprovechemos esos eventos o esas celebraciones para reivindicarnos, para corregir, para resolver, para agradecer, para acentuar un poco más esa relación en particular. Y el 10 de mayo representa eso, una oportunidad para resolver, para agradecer, para estar, para valorar un poco más que cualquier otro día la presencia de nuestra mamá o de las madres que forman parte de nuestra familia o nuestro legado. Sin embargo, hay otra cara de la moneda y es respecto a cómo sobrellevar estas fechas cuando nuestra mamá ya no está. Y es que miren, no importa la edad que tengamos, nunca estamos del todo listos ni listas para dejar ir a una mamá. Y además a una mamá y todos los roles que ella juega en nuestra vida, que son muchísimos. Más hablando ahora ya de una población en nuestro país donde muchas mujeres son también cabeza de familia. Estamos hablando que más del 33% de los hogares en México están a cargo de una mujer. Y eso además habla entonces que la pérdida de una madre no solo implica el rol materno de la cuidadora, sino también de la proveedora. Y parte importante de lo que hoy te quiero transmitir y te quiero compartir es entender cuál es el alcance de todo el peso que le damos a el rol de una mamá y por lo tanto cómo impacta en nuestras vidas, viva o ya muerta. Y ya lo he dicho antes, el duelo es un proceso personal, es un traje hecho a la medida. No existe una fórmula ni una receta de cocina para afrontarlo. Sin embargo, sí podemos hablar de algunas generalidades que nos van a permitir o que hoy te van a permitir a ti identificarte y poder ir avanzando en tu propia experiencia. Bueno, pues como te he venido diciendo, la muerte de una madre es uno de los sucesos más difíciles que como hijos vamos a vivir y dependerá mucho de diferentes condiciones,
para la elaboración de este duelo, para que sea más o menos complicado. ¿Cuáles son estas condiciones o estas características que van a determinar cómo vamos a vivir este duelo? Bueno, uno de ellos es cómo murió. Si tu mamá murió de manera inesperada o súbitamente, o si fue una muerte violenta, si fue a causa de la pandemia o fue tras meses o años de luchar con una enfermedad crónica terminal. Dependiendo del motivo, también será la forma en que reaccionemos en primera instancia. Por ejemplo, en este último caso, en el caso de una enfermedad crónica, es posible que el duelo por la pérdida se empiece a iniciar antes de la muerte física. Es decir, hay un proceso cognitivo y hay un proceso afectivo en el duelo. Cuando nuestra mamá o nuestro ser querido tiene una enfermedad terminal, una enfermedad crónica, tenemos un regalo no pedido y que cuesta trabajo verlo cuando estás viviéndolo así como un regalo, pero tienes esa oportunidad de vivir un duelo anticipado, que lo que hace es permitirte tener o trabajar este aspecto cognitivo, un poco irte haciendo a la idea de que es posible que muera o que se acerca ese momento, aunque no lo queramos hablar del todo o aunque estemos todavía intentando evadir la posibilidad o no queramos bajar la guardia y estar siempre positivos de que hay posibilidades de que se sane y de que mejore y de que se salve. Sin embargo, hay una parte de ti que ya te está alertando de la posibilidad de que muera. Y eso te da cierta ventaja, por llamarlo de alguna forma. Sé que al final el dolor y el suceso puede ser igual de impactante a que cuando nos dan la noticia de sorpresa, a que cuando ya teníamos a nuestra mamá enferma, pero de alguna manera hay una anticipación, y la queramos o no, estemos conformes con ella o no, hay cierta anticipación que nos regala la enfermedad. Y eso nos permite de alguna manera empezar a trabajar ese aspecto cognitivo. Y ya cuando sucede la muerte física, la muerte como tal real, entonces nosotros entramos de lleno a el aspecto afectivo. Cuando una mamá muere de manera sorpresiva, a lo mejor por un accidente, por ejemplo, entonces, tanto el aspecto cognitivo como el aspecto afectivo nos llegan de golpe. Tenemos que hacernos a la idea, que nos caiga un poco el 20, por eso es que muchas personas entran en shock o en una negación inmediata, porque es muy difícil de golpe recibir o asimilar este aspecto cognitivo, es decir, razonar que esa noticia nos está diciendo que murió a alguien importante. Y en lo afectivo, pues es ya la parte de la adaptación y la emoción que estamos acompañando con este pensamiento, este razonamiento. Y bueno, esa posibilidad de empezarlo a vivir antes es lo que llamamos en tanatología duelo anticipado, que es empezar como que a hacernos a la idea. Em, Y a veces también eso va a dar una experiencia totalmente diferente al duelo, porque por esta misma razón es posible que la muerte, en algunos momentos, la muerte de mamá, cuando pasó por una enfermedad o por un proceso muy largo y muy doloroso, puede ser que en algunos momentos nos resulte incluso con cierto alivio, porque se detuvo el sufrimiento de nuestra mamá y viene acompañada de un descanso para ella y de alguna forma también para nosotros o para quienes estábamos a cargo de su cuidado. Y estos sentimientos al mismo tiempo tienen este sabor agridulce, este sabor entre ácido, porque no es del todo agradable ni del todo amargo. Hay una parte de ti que se siente aliviada porque dejó de sufrir, porque veías cómo sufría en este proceso doloroso, pero al mismo tiempo la otra cara que nos traiciona es la que nos genera también culpa, que nos genera remordimiento y que nos hace sentir muy mal, muy incómodos.
de hecho, desde antes de que mueran. Hay una parte en nosotros que está pensando, ya no quisiera que sufriera así, ya no quisiera que se encontrara en estas circunstancias y consideramos la posibilidad de la muerte como un alivio para que nuestra madre deje de sufrir, pero al mismo tiempo tiene un gusto amargo que viene acompañado de culpa, porque cuando no estamos tan relacionados con el tema de la muerte, con la conciencia de la muerte, pues nos sentimos malos hijos por pensar en ellos siquiera, aunque ni lo digamos, solo por pensarlo, nos sentimos muy malos hijos. Y pues todo ello genera el ambiente y le va agregando el ingrediente de cómo va a ser tu duelo a partir de ese momento. Otro de los contextos importantes a tomar en cuenta, además del cómo fue la muerte o qué la causó, es en qué etapa de tu vida sucedió. La pérdida de nuestra mamá se vive totalmente diferente si somos niños, si somos adolescentes, si somos adultos. Por ejemplo, de muy pequeños, la muerte de mamá se puede resentir o interpretar como un abandono, como si al propósito mamá se hubiera muerto y nos hubiera dejado. Y si de adultos lo sentimos así, como una traición, aunque la traición se da un poco más con el rol del padre, pero en general como madre y padre cuando mueren y somos pequeños, sentimos que nos abandonaron, que nos traicionaron, que nos dejaron, como si hubiera sido voluntariamente, aunque no se tratara de un suicidio. Y si somos adultos y experimentamos ese sentimiento, entonces hay una parte de nosotros, la parte más inmadura, la parte más pequeña de nuestro niño, nuestra niña interior, que es la que está hablando en este duelo. Pero también va a tener mucho que ver en otras etapas, no solo de si soy niño, si soy adolescente, si soy adulto, también va a tener que ver en qué parte importante, qué sucesos están ocurriendo en mi vida, si ya terminé mi carrera, si soy estudiante, si va a ser mi graduación y mi mamá ya no va a estar para verlo, si soy soltera, soltero, o si me casé, o si me iba a casar y ya no me va a poder acompañar, si tengo hijos o no, si ya no van a conocer a mi mamá, ¿no? Si esos hijos ya no van a tener esa abuelita que me hubiera encantado que hubieran conocido y que les hubiera dado sus apapachos y su amor. Y todo eso, toda esta idea respecto a en qué etapas de nuestra vida estamos cruzando, qué sucesos importantes y trascendentales están ocurriendo, también van a impactar y van a dictar en gran medida estos ingredientes del duelo personal que vamos a construir. Mucho impacta cuando te cae el 20 de que ya no va a poder estar presente tu mamá en los futuros sucesos importantes para ti o para tu núcleo familiar. Y todo eso se suma a esta gran carga que es el duelo por una mamá. Bueno, ese es el segundo elemento. Ya hablamos de la forma en que murió como parte del contexto para vivir este duelo, la etapa de mi vida en que sucedió, ya sea por desarrollo o por sucesos de vida. Y otra importantísima va a ser cómo era mi relación con ella. Y yo creo que esta es luego de las que más secuelas trae en cómo vamos a vivir nuestro duelo, si se va a postergar, si va a ser complicado, cómo lo vamos a vivir, mucho, mucho, mucho traerá de cómo era mi relación con ella, cómo era mi relación con mamá. Si estábamos distanciadas, si constantemente teníamos conflictos, si discutíamos mucho, si peleábamos, o también si por el contrario éramos muy cercanos, si yo le contaba todo, si le tenía incluso que consultar todo antes de tomar una decisión importante en mi vida. De cualquier forma, el vacío se va a hacer presente, se va a manifestar, solo que puede que lo veamos desde dos extremos de un gran acantilado. Imagínate que esta pérdida de la mamá es un gran vacío, es un gran hoyo en la tierra. Cuando tu relación es muy conflictiva o era muy conflictiva, estás en un extremo del borde. Cuando tu relación era extremadamente cercana, estás en el otro extremo del borde. Y de todas maneras, estamos todo el tiempo al borde.
desde diferentes extremos, pero al borde. Y de hecho, luego por eso, desde fuera, nos puede resultar muy fácil juzgar la forma en que alguien vive o maneja el duelo por su madre, a veces hasta dentro del mismo círculo familiar. A lo mejor yo puedo vivirlo de una forma y expresar mi sentimiento llorando, buscando consuelo de los que están cerca de mí, hablando de ella, pero a lo mejor mis hermanos o un hermano en particular lo está viviendo desde el silencio, lo está viviendo desde el retraimiento, a lo mejor lo está viviendo desde el enojo, porque cada uno de nosotros, aunque hayamos tenido a la misma madre, vivimos esa relación de manera diferente y por lo tanto vamos a vivir el duelo de manera muy personal. Por eso es que les decía, es un traje hecho a la medida. No importa que estemos hablando de la misma mamá para 2 hermanos, 3 hermanos, 10 hermanos. Al final, cada vivencia será diferente porque la relación que yo construí con ella es única y diferente a la que mi hermana o mi hermano construyó con ella también. Así que a veces nos puede resultar fácil juzgar. ¿Por qué? ¿Por qué no lloras como yo? ¿O por qué no te veo triste? ¿O por qué no te veo expresarlo? ¿O por qué sigues con tu vida? A veces todo eso nos puede también incomodar cuando nosotros lo estamos viviendo desde una posición de más imposibilidad, de más eh, tristeza, de un bloqueo más fuerte, donde nos sentimos que no podemos ya hacer nada, que estamos derrotados. Y todo ello va a tener sus variantes en cómo era mi relación con ella. Em, entonces les decía, ¿cómo vivimos o cómo manejamos este duelo? Va a suceder por cómo tenemos este introyecto también, aunque, por ejemplo, yo puedo ver, si tengo una prima, un primo que perdió a su mamá, y a lo mejor yo, reacciono, juzgando por cómo lo están manejando, pero eso tiene más que ver con mis propias expectativas y con mis introyectos respecto a lo que debería ser el amor y la devoción hacia una mamá. Bueno, entonces ya hablamos de 3 grandes rubros que van a definir cómo nos va a quedar este traje del duelo por mamá. Cómo murió, que fue el primero, en qué etapa de mi vida sucedió y cómo era mi relación con ella. El cuarto aspecto que te quiero compartir hoy es el nivel de conciencia sobre la muerte que tengas. Y estos van a ser las 4 grandes esferas que a mi experiencia y conocimiento, en esta gran área que es la tanatología, implica para poder trabajar esta gran pérdida. Y es que, cómo murió, tu relación con ella, la etapa en la que te encontrabas y además, qué tanto has alimentado tu conciencia de la muerte, serán los ingredientes exactos para definir cómo vas a vivir ese duelo. ¿A qué me refiero con el nivel de conciencia sobre la muerte? Pareciera obvio, pero muchas veces nos tenemos que recordar que la muerte es universal, es decir, que a todos nos va a alcanzar en algún momento y que además ni siquiera lo tenemos claro, no tenemos claridad de ese momento, pero solo sabemos que es universal, que a todos nos va a tocar. Y esto es muy importante porque incluso ayuda mucho para explicarlo a los niños. Cuando los niños, cuando un niño ha perdido a su mamá o a su papá o a cualquier otro ser querido, va a ser muy importante explicarle la muerte, pero al mismo tiempo explicarle estos elementos. Es decir, la conciencia de la muerte tiene que ver con entender cuáles son sus características. Insisto, parece que es obvio, pero los dejamos de largo. Y les voy a poner un ejemplo. Algo muy común que me pasa en la práctica clínica es que, cuando un paciente está recién afectado por, la muerte de un ser querido, una de las primeras preguntas que vienen directo del enojo es: "¿Por qué a mí? ¿Por qué me tenía que pasar esto?". O: "¿Por qué se tenía que morir ella? ¿Por qué no alguien más?".
¿Por qué mi mamá si era tan bondadosa, si era tan buena mujer, si era ¿por qué? ¿Por qué si ella no merecía esto? ¿Por qué si hay tantas personas malvadas en el mundo, ella tenía que morir? Y esto solo refleja la falta de conciencia sobre la muerte. Es refleja cómo vivimos sobre este pensamiento mágico respecto a qué significa morir. Y cuando nosotros entendemos que la muerte es universal, entendemos que no hay distinción, que no tiene que ver con si fuiste bueno o si fuiste malo, no tiene que ver con si viviste 1 año o viviste 70, no tiene que ver con si eras rico o eras pobre, no tiene que ver con nada de eso, porque es universal, porque la muerte no es un castigo. Y partir desde esa conciencia nos tiene que hacer cambiar el chip. Si lo vives con ese de ¿por qué a mí? Tiene más que ver con la sensación de que alguien te está castigando, de que hiciste algo malo, que fuiste mal hijo, mala hija, mala persona, que tu familia algo debe, que la maldición les cayó encima y que por eso llegó esta pérdida y esta muerte. Pero no es así. Y es difícil. Pero una vez que asumes esta parte en la que te das cuenta que no se trata de ti, que el universo no conspira, que la vida no te arrebató nada, que simplemente es así, que la muerte es natural, que es universal y que es inminente, puede que sea más fácil entender el concepto global, por lo menos ya no desde la victimización, y no para que no te duela, porque el dolor va a existir. No importa que estés en una de las mejores etapas de tu vida donde creas que ya eres maduro o madura, que tienes la vida resuelta y que ya no dependes de tu mamá. De todas maneras te va a doler. No importa que haya muerto dormidita en su cama de manera tranquila y pacífica a sus 80 años, de todas maneras te va a doler. No importa que tu relación con ella haya sido súper sana, se quisieran mucho, pero con límites, pero sin conflictos y todo maravilloso, de todas maneras te va a doler. Porque el rol que nuestras mamás juegan en nuestra vida es sumamente importante, es nuestro primer gran amor, es la primera relación de dependencia y apego que nosotros conocimos. Nos llevó en su vientre, nos alimentábamos de ella literalmente. Así que ese nivel de apego y de cercanía es tan fuerte que aún en las mejores condiciones nos va a doler, porque además somos seres humanos. Pero no es lo mismo que te duela desde la posición de víctima a que te duela desde la conciencia del ciclo natural de la vida. Y esto es muy importante y desafortunadamente no nos lo enseñan desde que somos pequeños. Si esto lo supiéramos desde que somos muy pequeñitos, sería un poco más llevadero. O por lo menos podríamos anticiparnos un poco más a la carga de nuestras emociones al vivir o al atravesar un proceso de una pérdida. Mientras más reconciliados estemos con esto, más sencillo nos será sobreponernos a las pérdidas humanas durante nuestra existencia, porque no tenemos una, sino muchas. Y si seguimos viviendo con temor, con la idea de muerte como tabú, con superstición, con angustia, más difícil se va a tornar no solo el fallecimiento de un ser querido, sino casi todo lo que sucede en nuestras vidas. Nos va a ser muy difícil vivir y disfrutar de la vida si seguimos viviendo así, con temor, con tabú, con superstición, creyendo que hablar de la muerte es atraerla, creyendo que pensar en la muerte es pecado o creyendo que es algo que nos hace malas personas. Bueno, y ahora, ya que sabes estos 4 grandes entornos o características para poder definir un poco, tener idea de por qué tu duelo está sintiéndose como se está sintiendo, ahora te quiero hablar de cuáles son entonces los grandes retos o las grandes tareas de este duelo. Fíjense que particularmente en estas circunstancias, una de las grandes tareas o retos es superar la negación. La negación es una de las etapas del duelo y es
prácticamente la primera, pero podemos volverla a vivir durante el transcurso de nuestro proceso. El duelo es como un tren al que nos subieron, en contra de nuestra voluntad y que hace varias paradas en diferentes estaciones. Una de esas estaciones es la negación. ¿Cómo vivimos nuestro duelo? Es qué tanto tiempo pasamos en cada estación. Es decir, el tren parte en la muerte del ser querido o en la pérdida de lo que sea que haya sido. Ahí parte el tren. Y el tren va a hacer su recorrido y va a hacer paradas en diferentes estaciones, en la estación de la negación, en la estación del enojo, en la estación de la tristeza, en la estación de la culpa, en la estación de la negociación y su destino final es lo que llamamos la aceptación. Pero nosotros podemos en ese tren bajar en la estación de la negación y quedarnos ahí minutos, horas, semanas, días, meses o años. Cuando lo podemos resolver, entonces no nos atoramos en esa estación y volvemos a abordar nuestro tren y bajamos en otra, ya sea porque además es un tren que puede estar dando vueltas en círculos. Y a lo mejor ahora me bajo en la tristeza y puedo estar en la tristeza minutos, horas, días, semanas, meses o años. Y luego decidir volver a abordar el tren y seguir dando vueltas y ahora bajar en el enojo. Y así se vive el duelo. Cuando tú vas acompañado por alguien, como un tanatólogo, como nosotros los tanatólogos, o en general los profesionales de la salud mental, te podemos auxiliar para que no te quedes anclado en ninguna de estas estaciones, sino que puedas hacer lo que vas a hacer en esa estación y vuelvas a abordar tu tren y logres llegar a la estación deseada. Pero particularmente en estas circunstancias, la etapa de la negación se ha extendido y a lo mejor pensamos que un velatorio o que un funeral puede ser un proceso incómodo o nos choca decir, ay, me choca sus palabras vacías, la gente que viene, tener que recibir, no tengo ganas, no tengo ánimo. Pero ¿qué creen? En realidad los rituales funerarios cumplen una función, que es un constante recordatorio de que nuestro ser querido murió. Y entonces cuando nosotros estamos bloqueados y lloramos y de repente no sabemos ni dónde estamos ni qué pasó y nos volvemos a poner en blanco y llega alguien y nos da el pésame y nos vuelve a recordar. Y eso es lo que nos molesta, pero es lo que necesitamos. Un constante recordatorio de que mamá murió porque si no nos cuesta o nos costaría muchísimo más asumirlo, asimilarlo, entenderlo y perdernos ese momento de confrontación necesario para asimilar que está muriendo, nos pega mucho en quedarnos de más en esa estación de la negación. Entonces, yo diría hoy, a diferencia de años anteriores, una de las tareas difíciles o de los nuevos retos de los duelos a partir de la pandemia, que es salir de la negación por la falta de confrontación para asimilar que lo que pasó no es un sueño ni una pesadilla, sino que realmente sucedió. Otra de las grandes tareas del duelo por mamá es trabajar con el sobreinvolucramiento. Y aquí medio ya lo mencionaba con respecto a cómo era mi relación, ¿no? Yo les decía, ¿cómo es tu relación con tu mamá? ¿Cómo fue la relación con tu mamá? Va a determinar cómo vas a sobrellevar este duelo o en qué extremo del acantilado estás. Y uno de esos extremos es el sobreinvolucramiento. Es decir, si mi madre era además mi jefa, por ejemplo, o mi socia, porque trabajábamos juntas, o si era mi mejor amiga, si era mi todo, si era mi razón de vivir, entonces estamos hablando de un gran riesgo de entrar en un duelo muy complicado, porque el sobreinvolucramiento habla de una relación no adecuada con mamá. Hablar o depender de hablar con ella, contarle todo, pedir su opinión para poder tomar decisiones de vida, aun cuando ya te casaste y formaste tu propia familia, es aparentemente una relación muy bonita y muy dulce, pero es un sobreinvolucramiento, porque justo
topa más allá de lo que te debió haber proveído cuando eras niña o niño y adolescente y fortalecerte para ser un adulto autosuficiente en todos los sentidos, incluyendo el emocional. De por sí tenemos una expectativa de la maternidad como si de superheroínas se tratara. Nos acostumbramos a que mamá, pues es nuestra enfermera, es nuestra psicóloga, es nuestra maestra, nuestra coach personal, nuestra motivadora y un montón de funciones que le damos. Y hasta cierto punto durante la infancia es normal y es necesario. Mamá es todo. Es la que nos provee, nos cuida, nos ama incondicionalmente, nos da todo lo que necesitamos, nos alimenta, nos cobija, nos consuela. Pero conforme vamos creciendo, deberíamos ir aprendiendo a reasignar esos roles a otras personas o a nosotros mismos. Porque cuando mamá muere y sigue portando todos estos roles, es dificilísimo sobreponerse porque no vas a encontrar a nadie nunca que pueda llenar esos vacíos. Porque ya no solo es el vacío de la madre, que no vas a poder nunca recuperar, sino que también perdiste a tu mejor amiga, también perdiste a tu socia, también perdiste a tu psicóloga, también perdiste a tu enfermera, también perdiste a tu consultora de negocios, también perdiste a tu pedagoga personal. O sea, es que es más difícil. El sobreinvolucramiento genera que le asignemos a mamá o que le dejemos a mamá todas las tareas que tenía cuando nosotros éramos niños y que era importante y necesario, pero que conforme íbamos creciendo se le tenían que ir asignando a alguien más. Cuando entramos a etapa escolar, la maestra ya no es mamá, la maestra está en la escuela. Cuando nos enfermamos y cuando ya necesitamos ser tratados, bueno, la enfermera está en el hospital, ya no es la de la casa. Cuando somos adultos y tenemos que enfrentarnos a nuestro primer resfriado, cuando ya vivimos solos, pues ya no está mamá con la sopa o el caldito de pollo para apapacharnos y tenemos que hacerlo nosotros. O rogándonos porque tomemos la medicina porque ahora tenemos que hacerlo nosotros. Pero si nunca hicimos esa tarea, cuando mamá muere, es devastador porque te quedas literalmente en orfandad. Así que una de las grandes tareas será retomar lo que te toca, tu responsabilidad como adulto respecto a tu propio cuidado. Y eso es luego lo más difícil a renunciar. Otra de las grandes tareas es el tema de los asuntos pendientes. No haber aclarado algún conflicto, no haber dicho, no haber hecho, no haber expresado alguna o varias emociones nos va a traer un duelo complicado. Y es que a veces caemos en el error de dejar para después el ajuste de cuentas con nuestros padres. Y cuando ya no están, nos quedamos con todos esos pendientes imposibilitando nuestro duelo. Miren, hay un valor poco conocido de la tanatología y es su función preventiva. La mayoría de las personas suele acudir a nosotros después de la pérdida y muy pocos o casi nadie lo trabajan como una herramienta de preparación. Y aquí te diré que si alguno de tus padres aún vive, resuelvas tus asuntos con ellos. Y no solo con los papás, también con los hermanos, con los hijos, con cualquier ser querido que tengas asuntos pendientes por ahí. No te esperes a que llegue el momento en donde no haya opciones. La otra tarea importante es el tema de los roles inapropiados. Uno de los riesgos más grandes cuando perdemos a mamá es que a veces uno de los hijos toma uno o varios de los roles que nuestra mamá dejó vacantes. Entonces, si nuestra mamá era el eslabón que unía toda la cadena, si mamá era la que nos recordaba los cumpleaños de todos y organizaba los festejos, bueno, seguramente uno de los hijos erróneamente intentará tomar ese rol y a lo mejor ahora buscará organizarlos o que sean en su casa o intentar hacer algo con la mejor intención, porque muchas veces lo que se busca es como que la familia no entre en un proceso de crisis o que se separe. Y en la mayoría de los casos, lo que mantiene unida una familia es la mamá. Cuando mamá muere, los miembros de la familia se pueden disgregar.
Y eso no pasa del todo con el papá, pero sí con mamá. Cuando mamá muere, la familia puede desintegrarse. Y un poco la lucha de algunos de los miembros de la familia es tomar los roles inapropiados. Es mamá dejó estas vacantes y de alguna manera algunos de nosotros queremos rescatar al resto de la familia y tomar ese rol. Pero cuando tomamos ese rol, pues cometemos muchos errores. El primero es que no podemos nunca jamás llenar ese vacío que mamá dejó. Y la siguiente es que cuando tomamos el rol que mamá dejó vacante, nosotros dejamos vacío el propio. Y entonces dejamos de cumplir nuestra propia función dentro del sistema familiar. Y eso a su vez va a traer caos y conflicto de todas maneras, porque no siempre todos van a estar de acuerdo con que tú o ese hermano o esa hermana tomen ese rol ahora para organizar, para hacer, para intentar llevar las cosas que mamá llevaba para mantenernos unidos a todos. Y yo creo que esa además, pues justamente es otra de las grandes consecuencias de los grandes dolores y los grandes miedos con la muerte de mamá y de papá, que es la desintegración familiar. Y aquí pasa de dos, o se fortalecen y se vuelven más unidos, o se desintegra y existen más distanciamientos. Y miren, en dado caso, cualquiera de los dos es buena. Hay otra tercera que es un poco más delicada, que es la del conflicto, que ya no es solo estar unidos o estar separados, sino estar unidos en conflicto o estar separados en conflicto. Cuando está el conflicto por parte de los asuntos pendientes, por ejemplo, asuntos legales, testamentos o cosas así, más riesgos tenemos de que ya no solo estamos hablando de la pérdida de la figura, sino además de la pérdida de la familia como la conocíamos hasta ese momento. Y bueno, una de las tareas también más complicadas será en el reconocimiento del vacío. Y el reconocimiento del vacío implica entender que al morir mamá, algo en nosotros quedó vacío y difícilmente se va a volver a llenar. Y no tenemos que volverlo a llenar. Y una de las equivocaciones que a veces con esta nueva sensación de vacío que tenemos, una de las equivocaciones es que es rápido, llénenlo con algo porque se siente fatal y porque es nuevo y porque no sé qué hacer con este vacío que me atormenta. Se vive un enorme vacío cuando mamá muere. Y en esa búsqueda o en esa lucha por querer sobreponernos a la sensación de vacío, podemos caer en llenarlo con otros apegos, con otras adicciones y con otros vicios. Y entonces terminamos cayendo en querer llenar el vacío con comida, con alcohol, con cigarro, con compras, con juego, con muchas otras cosas que son dañinas para nuestro cuerpo o para nuestras emociones. Reconocer el vacío que se queda cuando ella muere es vital. Reconocerlo y dejarlo ahí. Ese vacío tiene que estar ahí. No hay que rellenarlo con nada. Ya se quedó ahí, llegó para quedarse. Y cuando aprendes a vivir con este vacío, es más fácil que no caigas en acciones autolesivas, en acciones que en la búsqueda desesperada de llenar el vacío te dañen muchísimo más y después no sepas cómo salir de ellas. Híjole, yo creo que esta es de las tareas más complicadas, más que todas las que ya te dije, más que el rol inapropiado, más que los asuntos pendientes, más que el sobreinvolucramiento. Yo creo que la tarea más complicada es el reconocimiento del vacío y dejarlo ser. No se va a hacer más grande, ni se va a hacer más chiquito. Solo ahí está. Y tienes que aprender a vivir con ese vacío. Suena feo, pero una vez que te cae el 20, también hay cierta paz, porque ya dejas de luchar, es como un hoyo negro. Y entonces ese hoyo negro, por más basura que le eches, no se va a llenar, no se va a tapar con nada. Solo te va a atormentar más. Así que el reconocimiento del vacío va a ser indispensable. Y bueno, estrategias. ¿Qué te quiero compartir hoy para que puedas empezar tu camino de sanación? Miren, en el ideal,
yo identifico algunos pasos específicos y uno de ellos va a ser el reconciliarme y tiene que ver con todo esto que ya hemos platicado. Dar fin a los asuntos pendientes con mamá será importante para empezar mi camino de sanación. Y esto implica parte de la reconciliación. Y miren, no hablo del perdón porque creo, con todo lo que he podido trabajar hasta ahora, creo que el perdón ha sido pues muy estirado, muy usado a la ligera. Y el perdón en realidad no existe en estos casos. ¿A qué me refiero? El perdón, desde mi perspectiva, perdonar a alguien implica un asunto del ego. Si yo necesito perdonarte, es más mi ego el que necesita una explicación. Y entonces quiere decir que no estoy entendiendo absolutamente nada. La reconciliación, por el contrario, tiene más que ver con entender y asumir que tu mamá era la mamá que pudo ser y que muchas de las cosas que a lo mejor hizo, buenas o malas con o para ti, mm, las hizo con lo que tenía y los hizo lo mejor que pudo en ese momento. A lo mejor era una mamá muy joven, a lo mejor era una mamá inexperta, a lo mejor era una mamá ya madura y cansada, a lo mejor era una mamá enojada, no contigo, enojada con su propia mamá, enojada con su pareja, enojada con la vida. A lo mejor era una mamá triste, a lo mejor era una mamá que no recibió tampoco el cobijo de su mamá y por lo tanto uno no puede dar lo que no conoce. Y cuando tú por fin entiendes eso, no necesitas perdonar. Reconciliarnos con nuestra mamá cuando ya no está es un poco más complicado porque ya no hay respuestas. Ya solo se trata de un soliloquio contigo mismo en el que buscas intentar entender, intentar ser empático, intentar conformarte y asimilar que esa mamá, para bien o para mal, que tuviste, es lo que había. Y que en su mejor intención hizo lo que pudo para que tuvieras lo mejor. Y en su humanidad, seguramente la regó muchas, muchas veces. ¿Cómo puedo reconciliarme si ya no está? Una de las estrategias básicas que usamos mucho en tanatología es la carta. Escribir una carta donde podamos manifestar todas estas cosas. Puede ser en forma de diario, puede ser una carta única donde le dices, le agradeces, le hablas sobre las dudas que te quedan, sobre los sentimientos, las cosas que no dijiste, positivos o negativos, y de alguna manera puedes externar y dedicarle esto a ella. Es un ejercicio sencillo, es muy intuitivo, es escribir la carta en un momento privado, permitirte hablar desde el corazón, externar todo lo que tengas que externar y hacer otro de los puntos importantes para ir hacia la sanación, que es la despedida. Despedirnos. La despedida es indispensable y aunque a veces la damos por sentada a través del funeral, la mayoría de las veces no terminamos de soltar porque no queremos despedirnos. Porque cuando nos despedimos implica que ahora sí es de veras, que es real. De hecho, hay personas que literalmente dicen, a mí no me gustan las despedidas, claro, porque evitan confrontarse con el cierre, pero en realidad solo depende de ti estar en disposición de elaborar el duelo que necesitas. Reconciliarte y despedirte, pueden estos dos pasos hacerse a través de esta misma carta. Decir lo que no dijiste, aceptar lo que fue, agradecer, despedirte y luego en un pequeño ritualito quemar esa carta para simbólicamente asumir que ese humo en un espacio abierto irá a llevarle el mensaje que no le pudiste dar en persona. Pero el hecho de hacer esta descarga te va a permitir eh, dar estos pequeños pasos entre la reconciliación y la despedida. Y aún haciendo ese ejercicio, puede
que haya cosas que vuelvan a salir más adelante y que se vale seguir trabajando. Ahora, si es algo más intenso o más complicado, entonces tal vez implique trabajar esto, elaborar esto de mejor manera en acompañamiento tanatológico o en terapia. Otra de las estrategias o de los pasos a seguir en este proceso de sanación será resignificar. Y esto es atreverte a hacer, atreverte a encontrarte otra vez, a encontrarte sin tu mamá, en volverte a redefinir sin tu mamá. ¿Quién eres tú ya como mujer, como hombre? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás persiguiendo? Y volver a encontrar ese gusto por la vida. Y será un proceso lento, pero al final ahí estará. Puede que haya otras personas que te necesiten también. Si tienes hijos, si tienes pareja, el impacto que haces a través de tu trabajo, todo lo a lo que te dedicas y parte de tu vida cotidiana es lo que te ayudará a resignificar la pérdida de mamá y enfocarte más en ese resignificar a través del honrar, que será otro de estos pasos importantes. No hay peor error que creer que derrotarnos es la forma de hacer saber cuánto nos duele la partida de nuestra madre. Estamos hablando de la mujer que nos dio la vida para que la disfrutáramos, para que la viviéramos. Honrar a mamá implica tener el valor suficiente para continuar con el trabajo que ella inició, que fue tu vida. Ella inició ese trabajo cuando te trajo al mundo. Honrarla es continuar, tener la fuerza y el valor suficiente para continuar lo que ella empezó y hacerlo bien, porque ella fue alguien que quería que vivieras, que existieras. Dejarte caer, quererte morir, sería la peor forma de hacerle tributo, porque no estarías honrando todos los esfuerzos que ella hizo cuando eras un bebé, cuando te tenía en su vientre, cuando tenía que alimentarte, cambiarte, enseñarte a caminar, a hablar, a hacer. Si tú te rindes, entonces no la estás honrando, todo lo contrario. Y, por lo tanto, implica ahora tomar el timón. Parte de estos pasos será que ahora te toca ser tu propia mamá. ¿Te acuerdas de ese vacío del que te hablaba que no se llena? Bueno, una forma de hacer que ese vacío por lo menos no esté haciendo ruido es confiar en que independientemente de las circunstancias, tú cuentas con las herramientas necesarias para sanar. Tu cuerpo, tu conciencia están provistos de la sabiduría de la naturaleza, de tus antepasados, de la evolución, de lo que tú quieras, para tener las herramientas necesarias para sobreponerte y salir adelante. Pero más importante, para hacerte responsable de ti mismo o de ti misma ahora. Toca ser tu propia mamá. ¿Qué es lo que más extrañas de tu mamá? Piénsalo. Que te reconozca tus logros, que te apapache con tu comida favorita, que te diga lo importante y lo valioso que eres. ¿Qué es lo que más extrañas? Piénsalo ahorita. ¿Ya lo tienes? Bueno, eso te toca ahora hacerlo de ti para ti. Y esa es la mayor muestra de amor y de aprendizaje a lo que hizo por ti. La idea no era que dependieras por siempre de ella, sino que aprendieras cómo quererte y cómo amarte. Unas mamás lo hicieron mejor que otras, pero al final, de lo que sí hizo bien, tómalo tú y replícalo contigo. Y de lo que faltó, trabájalo tú y obténlo por tu cuenta a partir de ahora. Y como bonus, no evadir las fechas significativas. Úsalas a tu favor. Miren, de las cosas más complicadas es poder sobrellevar justamente las fechas y las celebraciones, así como los aniversarios. Todo el primer año es bien difícil el proceso del duelo, pero el segundo año y las primeras veces son terribles.
el primer 10 de mayo sin ella, el primer cumpleaños sin ella, tuyo y de tu mamá, la primera Navidad sin ella, el primer año nuevo sin ella, el aniversario de su nacimiento, el aniversario de su fallecimiento, todo el tiempo, el Día de los Abuelos, va a haber festividades, momentos, celebraciones nacionales, internacionales, privadas, de lo que sea, que te van todo el tiempo a estar recordando su ausencia. Pero pocos se han dado cuenta que en realidad estas fechas son un regalo, porque son un pretexto maravilloso para darnos un momento para recordarlas, para contarles a los más pequeños, a lo mejor, que no la conocieron o que la conocieron menos tiempo que nosotros, sobre quiénes eran esas mujeres, quién era su mamá, quién era su abuela, quién era su tía, y abrazar con amor el recuerdo que nos dejaron. No huyas de las fechas. Igual las primeras veces va a ser difícil. Este primer 10 de mayo, si es tu primer 10 de mayo sin mamá, sí aplica decir, no quiero salir, no quiero hablar con nadie, no quiero estar y aislarme momentáneamente. Y a lo mejor aplica hablar con tu familia, con tu pareja, con quien sea y decir, no me siento del todo lista y necesito todavía sacarlo, llorarlo en mi intimidad. O me la quiero pasar solo con tal y con tal persona y acompañarme, o con mis hermanos que están pasando lo mismo que yo, o apapachada por mis hijos, no sé, dependiendo cuáles sean tus circunstancias. Pero conforme vayan pasando los sucesos, es decir, en el segundo, en el tercer año, quiero que vayas encontrando en estas fechas más que un horror, un terror, un terrible tragedia, recordatorio, una oportunidad de honrarlas otra vez, de recordarlas, de recordar lo bonito que hicieron por ti, de lo que te dieron positivo, de que era lo mejor, los mejores momentos que pasaron juntos. Enfocarte en todo aquello que sí tuvieron, en todo aquello que fue bueno para ti. Y entonces aprovechar para que si hubo cosas que descubrí en este tiempo, vuelva a hacer mi carta, te vuelva a escribir ahora por este 10 de mayo y decirte qué he aprendido hasta ahora, cómo te he recordado, qué cosas han sido más sencillas, qué son más complicadas ahora. Aprovecha el pretexto de las fechas para reconectarte con el tema y trabajarlo. Y si eso implica llorar, enojarte, gritar, está bien, date el permiso en las fechas importantes. Y luego, vuelta a la hoja y sigue viviendo. Y cuando venga la próxima fecha importante, permítete, úsalas y di, ay, que bueno, ya me hacía falta hacer una catarsis y vuelvo a usarla a mi favor. En verdad espero que todo esto que hemos platicado hoy les sea de ayuda, que sea el inicio de algo, de un camino que sé que es mucho más largo. A lo mejor tú que me estás viendo vas empezando este camino, ya llevas cierto avance o ya lo tienes muchísimo más sanado. Al final, todos nosotros pues vamos transitando sobre este mismo proceso, con este tren en estas estaciones, y a lo mejor nos encontremos y coincidamos en algunas. Pero recuerda que al final, si las cosas se vuelven muy, muy difíciles, muy complicadas, tienes derecho a buscar ayuda profesional, a acercarte a nosotros, los tanatólogos, a los psicoterapeutas, para que te echemos una mano con todas estas herramientas y ayudarte a acompañarte en este proceso. Listo. Me encanta que te hayas quedado hasta el final. Si este episodio te fue de utilidad, por favor compártelo con familiares y amigos. Pasa la voz. Hay al menos una persona en tu círculo que está necesitando este tema ahora mismo. Mándalo. Te lo va a agradecer y yo también. Para contactarme, te invito a visitar mi sitio web jessicajuarez.com. Ahí encontrarás el detalle sobre mi formación profesional, mis servicios, redes sociales, medios de contacto y más contenido. Esto fue mi caja de herramientas. Te espero la próxima semana. Besitos, chao.